Buenos días, hoy es 20 de junio del año 2017. Hoy vamos a platicar un tema en el cual sencillamente nos vamos a dar cuenta que la empresa Walmart se roba 192 millones de pesos mensuales. Esto independientemente de que no paga agua, que no paga el predial, no paga sueldos a los esclavos, no paga reparto de utilidades, independientemente de todo eso. Bueno, Walmart en México tiene 2.400 tiendas, que son tiendas Walmart, Superama, las bodegas Aurrerá y Sam's Club. Ellos tienen 8 millones de clientes al mes a nivel nacional. Cautivos, 8 millones de clientes. Bueno, Walmart se platica que dice que siempre da precios bajos y hace una publicidad tremenda porque hace descuentos y demás. Que es una empresa socialmente responsable. Es lo que dice, pero es todo lo contrario. Cuando nosotros vamos a una tienda Walmart, tomamos un carrito, recorremos los pasillos y en los anaqueles, por lógica, vamos a comprar productos que tienen descuento. Es lo que nos atrae. Yo los días 2, 3 y 4 de junio del 2017 fui a una tienda Walmart y encontré la siguiente oferta. Hasta en la leche se roba el dinero Walmart, fíjense, hasta en la leche. Aparecía un anuncio grande que la leche Alpura deslactosada, que cuesta 18.50 pesos el litro, por 2 litros me iban a cobrar 31 pesos. O sea, yo me iba a ahorrar 6 pesos por 2 litros. Por cada litro vienen siendo 3 pesos, que es un 15%. Es atractivo, es atractivo. Bueno, yo requiero de 8 litros a la semana de leche en mi ámbito familiar. Entonces tomé 8 litros, fui a la caja, en la caja no me hicieron ningún descuento, me cobraron todo. Entonces le dije a la cajera, oiga señorita, háblele al gerente porque ahí tienen ustedes un letrero grande que dice que descuentos y usted no me está haciendo ningún descuento. Le hablaron al gerente, llegó el gerente, le platiqué, me dijo, voy a mandar una persona a checarlo. ¿Ustedes creen que un gerente no está al día de los productos que tienen descuento? Pero les gusta hacerle al tío Lolo, les gusta hacerle al adivino. Mandó una persona, regresó la persona después de 10 minutos y me dice, efectivamente, tiene descuento. Bueno, entonces a través de una clave, con una llave, autorizaron que en la caja me cobraran el descuento. Ya me lo cobraron, ya me fui muy tranquilamente. Regresé por 2 litros más. Yo dije, con la clave que metieron en todas las cajas va a aparecer que la leche deslactosada Alpura pues tiene un descuento. Llegué a la caja y me cobraron exactamente sin ningún descuento. O sea, robo en despoblado. Bueno, vamos a hacer la cuenta para llegar a los 192 millones de pesos. Lo voy a hacer de un producto porque cuando vamos a las tiendas Walmart compramos muchos productos, pero el 35% de los productos que compramos con oferta, con precio atractivo, al llegar a la caja no nos hacen ningún descuento. Chéquenlo ustedes para que se den cuenta que lo están robando 192 millones de pesos. Bueno, 24 pesos que me ahorro por un solo producto, si lo multiplico por los 8 millones de clientes, me da la cantidad de 192 millones de pesos. 8 millones por 24 pesos que multiplico me
me da la cantidad de 192 millones de pesos de un solo producto. Si lo multiplicamos por los 12 meses, me da la cantidad de 2.304 millones de pesos. Si lo multiplico por 26 años que tiene Walmart aquí en México, me da la cantidad de 60.000 millones de pesos, que es lo mismo el costo de todos los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social que han construido en 72 años. Imagínense si no es importante estos robos que practica Walmart. Esto, independientemente de los abusos que hace Walmart en los parques eólicos en Ixtepec, Oaxaca, en todo el Istmo, esto independientemente de que tiran tranquilamente 1000 árboles para construir una tiendita. En este momento voy a enviar una carta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que intervengan y no permitan este tipo de atracos que hacen diariamente. Por último, le voy a sugerir al licenciado Eduardo Pozzanelli, vicepresidente legal, que ya no actúe como un gángster que está acostumbrado a hacer las cosas más difíciles de Walmart aquí en México. Sigue pateando debajo de la mesa, pero trae unas botas con estroperoles. Yo creo que hay otras medidas de mejor nivel, licenciado Pozzanelli, para que usted no actúe como un gángster. Por último, nada más me queda mencionar que Walmart está encima de México, pero muy lejos de nuestra Constitución. Por favor, los invito a que confirmen estos hechos. No permitan que nos roben 192 millones de pesos mensualmente Walmart. Por favor, chequen su mercancía cuando vayan con esta empresa caníbal. Muchas gracias.